Bien, vamos a ver rápidamente algunos conceptos de taludes, factores condicionantes, desencadenantes y mm, la definición más sencilla de factor de seguridad. Ya hay otras definiciones más complejas, pero vamos a hacerlo sencillo. Bien, entonces cuando hablamos de estabilidad, cuando decimos que algo es estable, indirectamente, intrínsecamente, ese algo lo asociamos a un concepto de seguridad, que quiere decir que cuando decimos que algo es estable, lo que pensamos es que ese algo es seguro. Bien, eh, entonces, acá lo que yo coloco es que la estabilidad está asociado al término seguridad, pero, nunca estamos seguros, nunca estamos 100% seguros de algo. Es por eso que siempre hay una incertidumbre. Es por eso que coloco una probabilidad. Correcto. Lo que sucede es que nunca llegamos a conocer el sitio del proyecto a 100%. Sencillamente porque no hacemos una cantidad infinita de calicatas, no hacemos una cantidad infinita de perforaciones. Siempre tenemos acceso a instrumentos limitados. Por lo tanto, la información del terreno que podamos tomar, ya sea en suelos o en rocas, es limitada y no lo llegamos a conocer al 100%. Siempre hay un porcentaje de ese terreno, siempre hay unas ciertas variables, parámetros del terreno que no conocemos y por lo tanto hay una incertidumbre, de acuerdo que si esa cohesión que salió con los ensayos en promedio salía 30, queda la incertidumbre que pueda ser 32 si hubiéramos hecho más ensayos, o queda la incertidumbre de que sea 28 kilopascales esa cohesión si hacíamos mucho más ensayos. Entonces, dense cuenta que este concepto de probabilidad es muy importante. Más adelante, si nos da el tiempo, vamos a ver cómo introducir esa incertidumbre en los cálculos. Y cuando queremos introducir ese porcentaje de incertidumbre que tenemos de los valores de nuestros parámetros, ya sea cohesión y fricción, peso unitario u otros, lo podemos hacer a través de métodos probabilísticos. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto de estabilidad está asociado a esa seguridad que va junto de la mano a una incertidumbre, de que un determinado terreno deslice o no ladera abajo. ¿Por qué desliza ladera abajo? Porque la gravedad lo empuja, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de estabilidad, tenemos que diferenciar, por favor, una estabilidad del tipo física y una estabilidad del tipo química. Lo que yo voy a ver contigo en este curso es netamente estabilidad física, ¿sí? La estabilidad química, ¿quiénes lo analizan, quiénes los estudian, quiénes lo llevan a cabo? Generalmente, usualmente profesionales de la química, de la biología, de la ingeniería metalúrgica. Y es que la estabilidad química más que todo se asocia a componentes mineros que generan lo que llamamos el drenaje ácido. El drenaje ácido se genera justamente por la presencia de agua que entra en contacto con minerales sulfurados, sulfuros, ¿de acuerdo? Y lo que busca la estabilidad química, lo que busca este estudio de estabilidad química es neutralizar la generación de drenaje ácido de mina, ¿de acuerdo? Eso es el objetivo de este estudio de estabilidad química. Por el otro lado, la estabilidad física lo que busca, como dice aquí, es evaluar la condición de equilibrio que satisfaga cierta estructura para que sea considerada segura, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. Bien, ahora, ¿por qué en el corto, mediano o largo plazo? Porque tiene que estar de la mano en función de la vida útil de esa componente. De más está que tú diseñes un tajo y me digas que lo has diseñado para que sea seguro para un tiempo de operación de 100 años, ¿de acuerdo? De más está que tú lo diseñes para que sea seguro en 100 años de tiempo de operación, cuando la verdad es que nos vamos a comer todo el mineral en máximo 30 años. Entonces la estabilidad que se le da a la estructura, más que todo para componentes mineras, tiene que estar de la mano en función de la vida útil del proyecto. Sí. Cosa que es un poco distinto para estructuras civiles, porque las estructuras civiles tienden a diseñarse a largo plazo. Ok, cuando hablamos entonces de talud, nos referimos a cualquier superficie inclinada respecto a la horizontal. Ahora, si queremos sacarle raíz cuadrada a la palabra, podemos diferenciar entre taludes y laderas básicamente por su origen.
Laderas son de origen natural y taludes son de origen artificial, o sea, producto de cortes o rellenos que se ha realizado por un movimiento de tierras, ¿sí? Bien, eh, a veces acá algunos quieren hacer una serie de trabalengua. Por ahí algunos dicen que las laderas son taludes naturales y los taludes son laderas artificiales. Quiera como quiera llamarlos, básicamente son lo mismo. Ahora, cuando hablamos de analizar la estabilidad, que tan seguro no es un talud, tenemos que tener en cuenta que el análisis de estabilidad de taludes en principio es un proceso. Es un proceso que toma tiempo, es un proceso que toma días, semanas, meses, de acuerdo en función a la envergadura del proyecto. Entonces, en este proceso, lo que vamos a hacer es evaluar. ¿Cómo vamos a evaluar? Verbalmente, no. Cuantitativamente, eso es muy importante. ¿Por qué tenemos que evaluarlo cuantitativamente? Porque te recuerdo que estamos bajo el paraguas de una ciencia que es una ciencia de la ingeniería. A cualquier software de ingeniería, tú lo que le introduces es números, y eso lo eleva al cuadrado, etcétera, etcétera. A ningún software, ya sea de ingeniería estructural, de hidráulica, de procesos, etcétera, etcétera, siempre va un número. Entonces, por eso tenemos que evaluar la estabilidad de taludes de forma cuantitativa, y ese número, la salida de ese cálculo, va a ser justamente el factor de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos? Vamos a evaluar las fuerzas, unas fuerzas que van a tender a estabilizar la masa de suelo roca versus otras fuerzas que van a tender a desestabilizarla. Básicamente, las fuerzas que van a desestabilizar la masa de suelo son productos de su peso, ¿bien? O sea, por acción de la gravedad.